Tenemos que hablar de muchas cosas después del Gran Premio de los Estados Unidos, porque si bien la carrera fue bastante aburrida y no nos trajo nada, más allá de la batalla entre Leclerc y Lando Norris, hay muchas cosas por detrás que nos ha dejado, como por ejemplo y sobre todo la sprint con el doble abandono de los McLaren y el recorte de puntos monumental, 23 en total, que ha hecho Max Verstappen en la carrera por conseguir el ansiado título mundial. Y no solamente tenemos que hablar de esto porque han ocurrido más cosas. Como he dicho anteriormente, Lando Norris y Leclerc tuvieron una preciosa batalla. Vimos el accidente entre Carlos Sainz y Kimi Antonelli, que dejó al español con una penalización de 5 puestos en parrilla de cara al Gran Premio de México. También vimos cómo, por ejemplo, las órdenes de equipo en Alpine están más duras que nunca y Franco Colapinto, gracias a Dios, no obedeció y adelantó a Pierre Gasly. También, como no, obviamente, el accidente de la curva 1, del que tuvo culpa Piastri, pese a que Helmut Marko, Timo Glock decían que era Alonso, luego el propio Zak Brown, el CEO de McLaren, decía que era Nico Hülkenberg. Como para echar la culpa fuera, fue realmente Oscar Piastri quien hizo el accidente por hacer un lacito y por estar más pendiente de Lando Norris que de los otros 19 coches que hay en la parrilla, porque en la Fórmula 1 hay 20 coches, no solo uno y tu compañero. En fin, también tenemos que hablar de las declaraciones que ha hecho Andrea Stella recientemente esta semana después de la carrera, que decía que mientras que sus dos pilotos siguieran con opciones a poder ganar el título, no iban a dar prioridad a ninguno. Supongo que son cosas de las papaya rules que todavía le dan ventajas y no se dan cuenta que esto beneficia a Max Verstappen más que a ellos mismos, o a uno de sus dos pilotos por el populismo de no queremos beneficiar a ninguno. En fin, ahora lo trataremos. Y también hay que hablar de Aston Martin y el ritmo. Han tenido 9º coche y cómo el formato sprint viene muy bien, porque son competitivos mientras menos sesiones haya. Luego desarrollaremos, ¿vale?, el porqué. Pero entienden el coche más rápido que nadie, entonces tienen una gran cantidad de posibilidades de coger buenos puntos en la sprint, pese a que aquí haya habido el accidente ese de la curva 1 y luego en carrera, pues para pelear por un punto. Así no llegan a ningún lado ni avanzan. Recuerda, si te está gustando el vídeo, dale like y no olvides de suscribirte, que me ayuda mucho y así también puedo ver si os gusta o no este tipo de contenido. Así que dadle apoyo al vídeo. Vamos a analizar todos los titulares que hemos dado anteriormente, uno por uno y con mayor detenimiento. Empezamos por el más importante, el Mundial. Señoras y señores, sí, Max Verstappen está a 40 puntos, huele sangre y este paso se va a llevar el título individual de pilotos de Fórmula 1 2025. Si el holandés acaba siendo pentacampeón del mundo, será la mayor remontada en la historia de la Fórmula 1, con datos en la mano. Desde Italia hasta ahora ha reducido la ventaja de 100 puntos que tenía el australiano Oscar Piastri. Esto es algo que no veíamos desde el año 2007 y el denominador común era McLaren. Si os acordáis, aquel año Kimi Raikkonen, que justo ayer 21 de octubre hizo 18 años del último título de Ferrari. En este caso fue individual de pilotos. Y el mejor coche, los constructores lo ganaron aquel año los ingleses. Y tenían la dupla de pilotos de Fernando y de Lewis Hamilton. ¿Qué es lo que pasa? Pues como no se ponían de acuerdo entre los dos boxes, por a ver quién le daban prioridad, que obviamente se lo daban al heptacampeón del mundo, al piloto de casa, al rookie, al niño mimado, y sin embargo a Fernando lo daban un poco de lado, y por culpa de esa guerra interna que tuvieron, no fueron capaces de sacar el provecho necesario de aquel auténtico coche que dominó esa temporada. Y claro, todos estos lances hicieron que viniera otro por detrás, a lo calladito, y se llevara el título mundial. Y este año es que va a pasar exactamente lo mismo. Y no es finlandés, es holandés y se llama Max Verstappen. Verstappen y Red Bull, por el simple hecho de ser el que caza y no el cazado, tienen ya una ventaja. Ellos tienen un enemigo fijado ya, que es McLaren, bien sea Oscar Piastri o Lando Norris, el que lidera el mundial, porque de todo modo entre los dos hay 14 puntos de distancia. Entonces, si McLaren en el propio equipo no tienen claro de que su rival es Verstappen y que le tienen que dar prioridad a uno de los dos coches y con el otro defenderse, no van a llegar a ningún lado. Porque es que ya lo hemos visto que ha pasado en Baku cuando se estrelló Piastri, y aquí cuando los dos McLaren han abandonado, el que sale ganando siempre es Max. No tiene nada que perder y lo va a hacer todo. Los dos que tienen que perder son los pilotos papaya, y es lo que pasa cuando ocurren cosas como en la sprint.
Tú en una parrilla de 20 pilotos, en la primera curva, sabiendo que te rodean 19 coches, por la izquierda, por la derecha, no puedes pretender estar pendiente de uno, que encima es tu compañero de equipo, e intentar hacerle una contratrazada, un lacito que le intentó hacer, porque se llevó por delante a Hülkenberg, que eso hizo que Piastri volara, le diera a Norris, los McLaren fuera, y encima se llevan también otra víctima mortal, como fue Fernando, y luego por detrás también hubo un barullo impresionante. Y todo por eso, porque es que entre ellos mismos se tienen montado una película que no tiene ningún tipo de sentido. Ya después del Gran Premio de Singapur decía Piastri que no iba a tolerar este tipo de cosas, que el toque de Norris había sido ya lo más, el detonante de la relación, que tiene que estar un poco congelada, porque sí es verdad que le han hecho algunos feos a Piastri por parte de su equipo, por parte de McLaren, pero claro, es que tu enemigo no es tu compañero de boxes. Tú eres el líder del mundial, sí, está a 14 puntos, pero es que tienes por detrás una bestia, sin nada que perder, el mejor piloto de la parrilla, que os está comiendo el terreno a pasos agigantados y que actualmente tiene mejor coche gracias a las mejoras de Monza. Entonces, si se termina de perpetrar la remontada histórica que está de momento medio haciendo y lleva encaminada Max Verstappen, se podrá considerar la mejor temporada individual de un piloto en la historia de la competición, porque yo ya he empezado a leer por redes sociales que superaría de Fernando en 2012. No nos equivoquemos. Fernando aquel año, con el cuarto coche, no cometió ni un solo error en toda la temporada y peleó el título mundial con aquel Red Bull, con Vettel, con rivales como Raikkonen, Hamilton, Button, Webber, que actualmente en la parrilla no los hay, hasta la última vuelta. Y Verstappen este año ya ha cometido varios errores. Barcelona, toque con Russell y penalización, y también en Silverstone, con pista mojada después de la recta, que viene tras las curvas de Maggots y Beckett, trompeó y perdió muchas posiciones, más puntos que perdió el holandés. Entonces sería una gesta histórica con datos en la mano, sí, pero la mejor temporada individual no, porque de hecho no es ni la mejor temporada individual de Max Verstappen. Tema título mundial a un lado, vamos a por el otro título mundial, el de constructores, el subcampeonato, que poco estoy leyendo por ahí, muy apretado, 10 puntos a falta de 5 carreras y 2 sprints. Están ahí Mercedes, Ferrari y Red Bull. Yo creo, que al igual que el título mundial se lo va a llevar Verstappen, que el subcampeonato será para Red Bull, para los austríacos. Pero claro, la cuestión es que Mercedes y Ferrari tienen 2 coches, Red Bull 1 y en ocasiones 2. Raras veces está puntuando su nodo, aunque recientemente lo ha hecho bastante bien, tanto en Azerbaiyán como aquí en Austin. Entonces, claro, hay carreras en las que se van a turnar ser el segundo o tercer mejor coche entre Mercedes y Ferrari. Pasó en Singapur, mejor Mercedes, peor Ferrari, y aquí en Austin, mejor Ferrari, peor Mercedes. Entonces va a ser muy interesante ver cómo funcionan los coches en cada circuito, porque quedan México y Las Vegas, que entre comillas son parecidos por las largas rectas que tiene, y luego circuitos como, por ejemplo, son Doha, ¿no?, en el Gran Premio de Qatar, Abu Dhabi o Brasil, que sí son un poco más revirados, de más carga aerodinámica. Entonces habrá que ver cómo le sientan a los equipos. Desde luego que va a ser una lucha súper interesante y súper bonita. Y toda la acción que este año no estamos viendo en pista, por lo menos lo vamos a tener tanto en título de mundial individual como en el subcampeonato. Que repito, no habrá adelantamientos, pero ahí en la distancia sigue estando de ver eso, la curiosidad de cuántos puntos ha ganado ahora esta escudería o este piloto en este Gran Premio. No sé, con lo que hemos tenido este año, pues con cualquier cosa nos tenemos que conformar, por desgracia, porque la Fórmula 1 está muy lejos de su mejor versión. ¿Y qué os parece la penalización que le han puesto a Carlos Sainz? Porque para mí es una vergüenza. El español en la curva 7 le lanza el coche a Kimi Antonelli en el mismo sitio que se lo lanzó a Oliver Mann, al que pudo adelantar. Problema, el reglamento de la FIA. Me explico. Da igual si pensamos que Carlos fue un poco precipitado o que Antonelli no dejó espacio, hizo bien. Fuera parte de esas opiniones, lo que no es normal es que le pongan una penalización a un piloto en un Gran Premio en el que abandona y no puntúa, porque Carlos tenía ritmo e iba a quedar bastante arriba, le metas tus 5 posiciones en la parrilla del siguiente Gran Premio. Para mí eso no tiene nada de sentido. Pero claro, con el reglamento en la mano, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque recordemos, piloto que vaya por delante en el vértice es el piloto que tiene siempre la prioridad. El perjudicado es de atrás. Si yo voy por delante en el vértice y me entra alguien por el interior, haga la curva que yo haga, ¿quién es la culpa? El que viene tras mía. Si sin embargo voy yo por el interior, pero en el vértice tengo yo el coche por delante y al otro lo quiero echar de pista, o si estamos en Mónaco, como si lo quiero estampar, ¿la culpa de quién es? Del que viene detrás. Porque la prioridad actualmente es siempre donde vaya la rueda delantera en el vértice. Y claro, con estas cosas pues uno lo que piensa es, realmente, ¿por qué mira el reglamento? ¿Por qué vela? Porque debería de intentar premiar que haya acción en pista,
que hayan adelantamientos y lo que vemos es que siempre se beneficia al que vaya por delante. No sé por qué, pero me da a mí la impresión de que tienen una concepción de la Fórmula 1 que es coche yendo por un rail recto de uno en uno y que solo se puede adelantar con undercut, con overcut o con DRS. Porque yo llevo, no sé ustedes, mucho tiempo sin ver una carrera, un paralelo, sin ver lucha constante entre dos coches una vuelta, adelantamientos en sitios raros que escapan de la lógica actual de las rectas y el DRS, porque no lo hemos visto. Es decir, aquí en Austin, sí, Leclerc la ha hecho muy bien, masterclass de defensa, pero Lando Norris, como no fuera después de una recta con DRS, no le podía lanzar el coche al monegasco. En cualquier otra curva, en cualquier otro punto, no lo hemos visto, no podía. Y claro, esto es meternos en otro tema porque tampoco tiene mucho que ver eso con el reglamento. Eso es más bien también la concepción actual de los coches, cómo están hechos, que son muy grandes, aire sucio, no se puede adelantar, en fin, un cúmulo de cosas, una bola de nieve grande que hace que al final pues esto algún día vaya a explotar. Para mi gusto, lo que pasa en un gran premio se debe quedar en un gran premio, y más si el piloto abandona, y que tampoco ha sido un acto kamikaze, que son cosas que pasan en carrera. Carlos le tira el coche a Antonelli, se confía, se dan un golpe, punto, pero no se puede poner 5 posiciones en parrilla por esa tontería. Vamos con lo siguiente. Franco Colapinto por suerte ha desobedecido la orden que le dio Alpine de no adelantar a Pierre Gasly en la vuelta 51 porque decían que los dos coches tenían que gestionar. La situación es que por detrás venía Bortoleto, que fue el único piloto que hizo 2 paradas con rueda nueva, venía con goma fresca, entonces les iba a adelantar a los dos Alpine, por lo que Colapinto, con más ritmo que Pierre Gasly, opta por adelantarlo. Esto ha formado un revuelo dentro del equipo, porque claramente desobedeció una orden de arriba, pero por parte del piloto está muy bien. Necesitamos más garra, más coraje en la Fórmula 1, que los pilotos desobedezcan, que sean canallas. En la habitación de antes del podio, hablando Leclerc, Norris y Verstappen, decían que era un circuito muy técnico, muy difícil y que por eso les gustaba. A lo que Norris dijo: si fuera más fácil me gustaría más. La cara de Verstappen y Leclerc os la voy a dejar en pantalla porque es para verla. Necesitamos más coraje, más cojones, hablando mal y perdón por la palabra, en esta Fórmula 1 de Barbies. Y dicen los medios argentinos que esto ha sido una prueba por parte de Flavio Briatore, que desde su casa le dijo a Alpine que hiciera esto para poner a prueba al piloto argentino y ver cómo actuaba. Y teóricamente, según dicen los medios argentinos, actuó bien. Eso sí, de Briatore me lo espero todo, porque recordemos que para México se habla que es cuando se va a anunciar la renovación de Colapinto de cara al año 2026. Para él es el gran premio de casa actualmente, ya que Argentina no tiene México, Latinoamérica, están más o menos en el mismo territorio, muy cerca un país del otro, es como si estuviera en casa, y de ahí que se fuese a anunciar esa renovación allí. Veremos a ver si es verdad lo que dicen los medios argentinos, si tiene razón o no, qué es lo que va aconteciendo esta semana con respecto a la prensa, declaraciones de equipo, etc. Habrá que estar muy atento el jueves al Media Day, a ver qué dice cada uno y qué las informaciones que van saliendo en medios, redes sociales, etc. Y Aston Martin, ¿qué decimos de ellos? Pues en primer lugar, que les benefician las sprints. Para mí, ojo, para mí. Ya lo dijo Fernando Alonso después de la clasificación en Singapur, y lo vemos, que empiezan siempre lo libre muy bien, arriba, pero van a menos. Cada sesión que pasa, el resto de equipos va avanzando en posiciones y ellos van hacia atrás. ¿A qué se debe? A que ellos comprenden antes que nadie el setup que necesita el coche. Y esto se debe principalmente al propio Fernando Alonso, análisis que haga el equipo en pista, y sobre todo el simulador, que ha tenido muchas ventajas, y si bien decíamos a principio de temporada que era muy malo, que necesitaba 2 años más de desarrollo, no es así, estaban mintiendo desde Aston Martin. Tienen el mejor simulador de la competición, y así se ha visto reflejado este fin de semana. Es decir, nada más hay una sesión de libres, Fernando acabó cuarto, recordemos, ¿era humo? No, sexto quedó en la clasificación sprint, y si no llega a ser por el accidente, hubiera acabado en el podio. Pero claro, aquí viene ya el problema. En los fines de semana sprint, antes de salir por primera vez en la clasificación, ya no puedes tocar más el coche, se entra en parque cerrado, parc fermé. Y con los datos que se habían sacado de los primeros libres, el equipo que mejor encontró el setup, que mejor lo optimizó, fue Aston Martin, por eso quedó tan arriba. ¿Qué pasa? Que después de la sprint, de nuevo se vuelve a abrir otra vez el parque cerrado, el parc fermé, por lo que el resto de equipos, ya con información suficiente, montan, optimizan el coche, ponen un buen setup, y Aston Martin va a la posición que debería, novena. El rendimiento ha sido pues ese, de más a menos, como siempre. Y estas son las declaraciones de Fernando Alonso después de la carrera, hablando de que sí, Aston Martin es noveno coche. Creo que los 4 equipos de arriba están en otra liga, Williams en el medio, un poco de tierra de nadie. Y luego Haas, hemos visto que iba más rápido que nosotros hoy, Berman.
Sauber no te cuento, y Visa Cash-Up estaba detrás mío en un segundo toda la carrera, así que creo que tenía margen, así que solo nos queda Alpine por detrás, así que con el noveno coche hemos sumado un punto, contento. Así que eso es todo. Yo creo que no me dejo nada importante en el tintero, o por lo menos que yo quiera comentar. Dejadme en comentarios qué es lo que os ha parecido a ustedes, si os habéis fijado en otra cosa relevante que haya que comentar. Y pues se acabó Austin 2025, habrá que esperar al año que viene y ojo, han renovado hasta 2034. Buena noticia porque a mí es un circuito que me gusta mucho, el de las Américas. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros, de verdad que no cuesta nada y ayuda muchísimo. Y seguidme para más información de Fórmula 1 y espero que os haya gustado. Chao.